Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de Salud en la Barandilla. Aquí con nuestro psiquiatra de referencia, don Lorenzo Yaquez, muy buenos días. Buenos días. Con nuestra psicóloga de referencia, doña Junibel Lancho, muy buenos días. Muy buenos días. Y con nuestro amigo de referencia, que es Gorri, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy es un programa, como todos, dedicados al mundo de la salud, especialmente hoy de la salud mental, y el 17 de abril... En el Ministerio de Sanidad, la ministra de Sanidad, Mónica García, presentó la nueva subsecretaría del Comisionado de Salud Mental como un desafío que pone en marcha el Ministerio con el fin de mover el foco de los condicionantes sociales responsables del sufrimiento psíquico, y ha destacado la necesidad de poner la salud mental en el centro de todas las políticas. Esto el 17 de abril. Decía, la vida te duele a ti, pero lo que está generando ese dolor, ha recordado la ministra, es la falta de vivienda, la violencia machista o el trabajo. Habló de muchas cosas, Yo he puesto algo de una nota de prensa, he hecho esas referencias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese comisionado que se creó ya hace unos meses, pero que el 17 de abril pues se presentó oficialmente. Había allí, pues estaríamos unas 300 personas. El ministerio estaba lleno, me imagino que bajaron casi todos los funcionarios, creo yo, por la cantidad de gente que había allí, la tranquilidad que tenían algunos, y luego gente de distintos ministerios. Eché en falta el mundo de la salud mental. Estaba el presidente de la Confederación Salud Mental, Nel Anselú, pero no vi a la presidenta de la Federación de Salud Mental de Madrid, no vi a muchos psiquiatras, no te vi a ti, Lorenzo, por ejemplo. Creo que una cosa de salud mental me daba la sensación que tenía que haber otra gente diferente, pero esa es una opinión personal. Digo personal porque como no estuvisteis allí, pues por eso lo digo, ¿no? Es bueno, yo creo que es bueno que se cree un comisionado de la salud mental, pero algunos pues creemos que sí, que se habla mucho de política. Lo vamos a escuchar con unos vídeos de ese mismo día, de esa presentación. Yo echo en falta muchas cosas, ¿no? Está muy bien que se hable de vivienda, está muy bien que se hable de muchas cosas, pero hay una realidad que las personas, como conocemos una persona aquí cercana, que su madre lleva un año con una depresión terrible, llorar, sufrir, y su psiquiatra le dice, bueno, que si es en un privado pues la puede meter, pero que si es un público, pues ya ha ido 2 o 3 veces a urgencias con su madre, le dan la pastillita y la devuelven a casa. Yo pensaba que por ahí podría ir ese comisionado de salud, pero insisto que es bueno que se cree. Vamos a debatir si es lo apropiado o no, lo que se dijo allí, y sobre todo vamos a tratar de, no nos va a oír la ministra, pero si alguien nos oye, pues yo creo que un profesional como Lorenzo Yaquez, expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, un responsable en varios centros de salud mental que ha sido durante muchos años aquí en Madrid, Gorri, una persona afectada por un trastorno mental, por un diagnóstico, gerente de la asociación Tú Decides, formada por personas con diagnóstico en salud mental, un montón de gente que conoce, Junibel Lancho, directora del Hospital de Dialagman durante 28 años, y anteriormente, pues como Lorenzo, estuvo en otros centros. Bueno, pues creo que somos gente, y yo familiar, por tanto creo que somos gente que algo entendemos. Vamos a poner un vídeo de una joven que tengo que decir antes de escucharlo que la conozco, una persona como Gorri, con un problema de salud mental, que contó lo que vamos a escuchar ahora durante 2 minutos. Si les parece, hablamos... ¿Ibas a decir algo, Lorenzo, por favor? Sí, simplemente decirte que en una reciente entrevista hace 20 días del presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, que es la sociedad mayoritaria entre los psiquiatras españoles, dice: nada más nombrar a la señora comisionada, nos pusimos a su disposición. No hemos recibido ni siquiera una llamada. Luego vamos a hablar. Te lo digo porque no había psiquiatras. Bueno. Claro, vale, vamos a escuchar a Silvia García, formadora y asesora en primera persona con experiencia, ¿no? Vamos a escuchar unos minutos de lo que dijo ella y luego le pasamos la voz a Junibel, a ver qué opina. Las personas que tienen diagnóstico psiquiátrico tienen miedo. De hecho, nos llamamos supervivientes de la psiquiatría y eso no es ninguna broma, ¿no? Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque tenemos realmente un paradigma de coerción y control y no de cuidados. Y ese es el gran reto que tenemos entre manos. En el cambio que os pediríamos para el Ministerio desde nuestro colectivo es crear un paradigma de cuidados, un paradigma donde estén en el centro los derechos humanos y los cuidados, que hasta ahora no es así. Recuerdo hace unas semanas que hicimos un acto en este ministerio sobre estigma
Y claro, hablamos del estigma, que son todos esos prejuicios que la sociedad normativa tiene respecto a las personas con diagnóstico psiquiátrico. Muchos, casi todos son falsos, ¿no? Todos. Por ejemplo, el de la violencia o el de la necesidad de controlarnos porque no somos capaces de llevar nuestras vidas adelante, la impredecibilidad. Un spoiler, solamente el 5% de actos violentos son causados por personas con diagnóstico. Con lo cual es un prejuicio falso. ¿Y qué pasa cuando el estigma está en el sistema de salud mental, en los profesionales que nos tienen que atender? Ese es el problema, que los servicios se vertebran desde el estigma que el sistema de salud mental ha incorporado como propio. De hecho, se hizo una encuesta y los profesionales que más estigma tenían respecto a nuestro colectivo eran los profesionales de salud mental. Entonces, tenemos que empezar por ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema de salud mental? Se vulneran nuestros derechos, se ata a las personas en las unidades de psiquiatría, se nos infantilizan, se nos aplican tratamientos involuntarios y perdemos nuestros derechos civiles cuando ingresamos en un hospital. Y esto creo que en una sociedad del siglo XXI no puede seguir ocurriendo. ¿Cómo pensáis que se puede sentir una persona que en el momento de más fragilidad de su vida, cuando está muerto de miedo, en un brote psicótico, en un malestar psíquico importante, se le ata a la cama cuando llega a un sitio donde piensa que le van a cuidar? Estamos atando niños en las unidades de psiquiatría. Esto es intolerable en esta sociedad. Entonces, la primera petición, Mónica, Belén, 0 contenciones, por favor. La contención mecánica es una vulneración de derechos y está declarada tortura por la ONU. Creo que en este país no podemos seguir teniendo contención mecánica. Creo que además tenemos que tener registros. Hay registros, pero nadie nos los da. Desde las comunidades solo tenemos los de Navarra, ¿no? Y la primera medida sería esa, tener el número de contenciones que se hacen y que sea obligatorio, ¿no? Entonces, la contención mecánica es una vulneración de derechos, no es ningún tipo de terapia y nunca será terapéutica, ¿no? Esa es mi primera petición para este comisionado. Creo que ella ya le hemos cortado aquí por no seguir hablando con ella. Junivel, el conveniente que tenemos Junivel, que es directora de aquí del hospital y un paciente que llega, pues le tiene que ir a atender. Por eso lo primero que te vamos a pedir a ti, Junivel, es, y luego seguimos con Lorenzo y con Gorri, pero así nos das un poquito tope. Tengo que hacer una aclaración. Esta chica la conozco, la he visto en varios eventos, hemos coincidido en Valencia, pero yo creo que va sola. Me refiero que no representa ninguna gran entidad, es importante decirlo. ¿Qué opinas sobre lo que ha dicho esta joven, a la cual yo tengo respeto y claro, me he encontrado en varios sitios con ella? Hombre, yo creo que hay que saber qué cosas se dicen, a dónde se dicen, y bueno, lo que crear es una polémica, esta mujer, claro que lo de las contenciones, pero no hay que olvidar, y llevo en el mundo de la psiquiatría más de 30 años, que cuando un psiquiatra decide hacer una contención mecánica, lógicamente es porque la persona está en riesgo su vida o riesgo para los que la están cuidando. ¿Qué pasa? Volvemos otra vez a lo mismo, que lo que tiene que crear este comisionado, si no queremos contenciones mecánicas, lo que tenemos que tener es personal para que esa persona en ese brote psicótico la podamos tranquilizar, la podamos acompañar y pueda estar una persona o 2 personas con esa persona para que la tranquilice. Pero claro, si entra a la consulta queriendo matar al psiquiatra o queriendo tirar las sillas porque está en ese brote psicótico donde no tiene control sobre su razón y sobre sus conductas. Entonces, claro, si ahí entra cuando la persona la llevan a urgencias, hay para recibirla 4 personas, entre ellos psicólogos y psiquiatras o enfermeras, que están preparadas para poder atender a esa urgencia, pues a lo mejor a esa persona no habría que tener una contención, pero es que en España no tenemos ni psicólogos, no tenemos ni psiquiatras en las unidades. O sea, no hay personal suficiente para poder atender sin tener que hacer esa contención mecánica, porque está a lo mejor en riesgo la vida de la persona, porque se está pegando, se está arañando, se está dando golpes contra la pared, contra lo que sea, o está atentando
contra las personas que la pueden cuidar. Entonces, tenemos que saber cómo se dicen las cosas, porque también ahí hablan de que si los países de Europa del Norte, Finlandia, que es lo más adelantado, Noruega, es que también en las unidades tienen las habitaciones acolchadas. O sea, que también lo hacen, pero tienen mucho más personal que tenemos nosotros. Entonces, que lo que tiene que decir, sí, lo de los derechos humanos, todo eso, lógicamente, pero vamos, que quede claro que cuando se hace la contención a una persona, no lo hace porque el psiquiatra ahí se le ha puesto en ese mismo momento, quiero fastidiar a esta persona. O sea, quiero que esta persona esté contenida para que no se haga daño. Lorenzo. Eso es mi opinión. Entonces, yo creo que esta mujer lo que tendría que decir, y todos los que estamos dentro de la salud mental, pues es que haya más personal y que el dinero se gaste en el personal adecuado, ya está. Sí, un minutito. Yo quería matizar una cosa. Tú has dicho antes que esta persona no representa ninguna entidad o no tal, pero aquí hay un cierto tufo político, me parece. Creo que a esta persona se le llama por no representar a personas de salud mental y sí representar a sí, estoy de acuerdo. a un algo político. Bueno, entonces, probablemente fue un tema político, sí. Entonces, esta persona es conocida. O sea, ¿te suena a ti también? No me suena especialmente, pero es por lo que he oído. O sea, no hace falta ser muy... Perfecto. Primero, ¿en dónde está? ¿Con quién está? Lo que dice y cómo lo dice. O sea, he estado intentando buscarla, pero no la he encontrado así. Entonces, creo que, y por lo que tú has dicho, donde la has encontrado, me parece que esta persona tiene cierta idea política, ¿no? Vale. Y por eso es llevada en estos sitios. Como Junivel dice, dejémonos de gastar dinero, que son enormes cantidades de dinero, en políticos y empecemos a invertir de verdad en lo que hace falta, que es en enfermeras, en los psiquiatras, que en vez de estar en un ministerio estén donde tienen que estar, que es en un hospital. Claro, y que en un psiquiatra, que en vez de que tenga que ver a 40 personas o 30 personas, pues tenga que ver a 10. Sí, vale. Y entonces haya 4 psiquiatras. Eso es. Antes de que se vaya Junivel, perdona, Lorenzo, tú como psiquiatra... Espera, y con lo del estigma que decía de los médicos y tal, y de las personas, oye, señores, hagan ustedes desde el ministerio, desde el comisionado, campañas de información y campañas de publicidad. ¿Dónde está puesto en el comisionado hacer campañas de publicidad? Yo no lo he visto en ningún lado. ¿Te refieres al estigma que tienen los propios psiquiatras? Efectivamente, los psiquiatras que dicen que los propios psiquiatras tienen estigma. Yo los que conozco, de verdad, y conozco unos cuantos, todos trabajan por el paciente y por el bienestar del paciente. Que ya haya algunos que van allí a cobrar un sueldo, pues a como todas las profesiones. Efectivamente, pero eso no es lo normal. Ahí no puedo estar... Bueno, luego que quiero hablar, vamos con Junivel, pero vamos. Lorenzo, te preguntaba, tú como psiquiatra, que todavía ejerces, pero como psiquiatra que has estado en grandes instituciones, ¿a qué te suena esto? O sea, tú cuando llega un paciente, como los que operan de corazón, tratar de ayudarle con el corazón y darle unas pastillas para el corazón, o como psiquiatra te lo quitar de encima. Lo estoy preguntando en serio. Cuéntanos un poquito la función de un psiquiatra cuando ve un paciente. Mira, cuando es que claro, aquí estamos, los adanistas se creen que inventan el mundo que respiran. Y esto es un caso evidente, ¿no? En fin, los estimulantes o los factores sociales en relación con la salud mental, esto se conoce desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es verdad, como dicen ellos mismos, que el psiquiatra o el psicólogo no llega hasta ahí. Es que no. A ver, sueldos precarios o contratos precarios y cosas de estas que se nombran en esta presentación que hicieron, vale, el psiquiatra lo sabe. Vale, y mientras tanto, porque claro, el psiquiatra desde luego no va a solucionar el problema ese. Es muy dudoso, como se está viendo, que lo solucione la política, porque es costoso, muy costoso solucionar todo esto.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos con esa persona que, como ellos mismos reconocen, o ellas mismas, porque eran 4-1, o sea que por eso digo ellas, aunque hay ahí un señor, pero bueno. Es el secretario de Estado, ahí está vale. de presentador el secretario de Estado. 4-1, de Sanidad. igual. Entonces, o 3-1, no sé, es igual. ¿Qué hacemos con esa persona mientras tanto? Mientras los políticos, que son muy hábiles, solucionan todos los problemas sociales, no hay más que oírles hablar, todo está solucionado, vamos de impresión. Uno decía que estábamos jugando la Champions, 2 o 3, un poco tiempo después tuvo que dimitir porque es que, en fin, de Champions nada, al revés, cuarta regional y gracias. Bueno, ¿qué hacemos mientras tanto con esa persona? ¿La dejamos seguir sufriendo o, como dice Belén, le recomendamos ejercicios físicos en una entrevista de hace muy poco tiempo? ¿Ejercicios físicos? Si está en paro, si está en contrato laboral precario, si, como dice ella, tiene 2 trabajos, por tanto 2 jornadas, o por lo menos una jornada ampliada, más luego, como ella reconoce, porque ellos hablan casi siempre de mujeres. Bueno, es lógico, 3-1, 4-1, pues claro. Dice, jornada ampliada, ¿por qué? Porque tiene cuidados en casa. Claro, sí, son 3 jornadas. ¿Y eso cómo lo arregla el psiquiatra? No lo puede arreglar. ¿Cómo se arregla eso? Pues con un trabajo digno. Pero aquí tenemos gente, yo mismo, que yo he hecho pluriempleo. ¿Por qué? Porque he querido hacerlo. Y vamos, de momento todavía no me ha dado, ¿no? De momento. Aún tengo tiempo, espero, para que me dé algo. Pero de momento no me ha dado. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando empecé yo el ejercicio, estaba en las urgencias de Madrid. Y en las lecheras, que llamaban entonces, unos coches blancos que andaban por ahí cuando les avisaban, íbamos a las casas y tal. Y claro, vamos a ver, las noches nos las dividíamos los 2 que estábamos de turno. Bueno, a mí, que me despierten por la noche, yo tengo un sueño profundo, me sabía a cuerno quemado, pero vamos, de verdad, o sea, yo es que me levantaba que no sabía ni dónde estaba, ¿no? Y claro, desde allí era ir al coche y a la casa. A mi lado estaba un compañero que se levantaba silbando y cantando. Y la situación era la misma para los 2, pero evidentemente la forma de vivirlo, que eso es personal, no era la misma. Yo me levantaba, bueno, dejé el trabajo, o sea, que no te digo más. Y era un sueldo, en fin, interesante. Él no creo, vamos, yo no sé la vida que llevó este hombre, pero no creo que lo dejara, porque ya digo, le importaba un bledo que le llamaran a las 3 de la mañana. A mí no. ¿Por qué? ¿Eso era por el trabajo o era por mí? Es cierto que te llamen a las 3 de la mañana y no tiene gracia, pero es que alguien tiene que hacer el servicio de noche. Eso está muy claro. Si tú no puedes, por tu forma de ser, por tus características psicofísicas, coges el montante, te vas y ya está. O sea, pero como psiquiatra, a ti cuando te llega un paciente, llegabas y ya lo atabas y no te complicaba la vida. Eso es lo que te preguntaba. Como psiquiatra, ¿qué haces cuando te viene un paciente en una situación crítica? Estamos hablando... Primero diagnosticarle. O sea, efectivamente, es que aquí se mezclan cosas. Aquí se habla de que el sufrimiento es igual a... El psiquiatra medicaliza o psiquiatriza el sufrimiento. Bueno, yo no, desde luego. Primero, ¿está enfermo? Primera pregunta. Pues yo soy médico, no soy... ¿Está enfermo? ¿Tiene un trastorno mental? Para eso hay unas guías de diagnóstico. Es decir, ¿cumple los criterios para diagnosticarle algo? No. Pues mire usted tiene un problema, tiene usted que irse al abogado, tiene que irse... no sé, lo que sea. ¿Tiene un trastorno mental? Vale, pues hay que tratarlo. Sea cual sea la causa. A mí qué más me da que haya llegado ahí porque lleva en un trabajo, en fin, ruinoso media vida, bueno, lo que sea, pero el tema es que siempre se ha considerado, siempre no, pero hace muchísimos años que se habla de la etiología biopsicosocial. Esto no lo ha inventado ahora aquí doña Belén, ni mucho menos, claro. El problema de estas personas, porque ellos son adanistas, creen que están inventando el Mediterráneo, o descubriendo, mejor dicho, y sobre todo están muy ideologizadas. Vale. Junivel, sé que te tienes que ir, sí. Con lo cual, ¿alguna cosita para destacar así seguimos con nuestra charla? Yo sigo
reivindicando que lo que tienen que meter es el dinero donde lo tienen que meter, que es en profesionales, en campañas de publicidad para quitar el estigma. Pues dicen que no, ¿eh? Ya, Lo dicen, pero sí. Que no hay, sí, que no hace falta. Lo dice Belén, que por muchos psicólogos y tal, que no, que eso no se arregla. Claro, el paro no, por supuesto. No, claro. Que si vamos a lo mismo. No, pero es que ya cree que ese es el problema. Bueno, claro, el paro, la precariedad, sí, pero tal. Cuando dicen, es que tiene que haber trabajo, tienen que tener pisos, que todo eso, no la persona que tiene un trastorno mental, todos los jóvenes, todo el mundo tiene que tener ese tipo de bienestar. Pero claro, mientras que no tienes ese bienestar, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con una persona que sí, que está en el paro, que está deprimida, que no puede ir a un psicólogo porque no se puede pagar 60 euros o 70 euros por terapia? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, esa persona que se muere de pena en casa, porque encima está en casa. Lo que estaba planteando. Y no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Bueno, yo hablo por mí, de la parte mía de los psicólogos. O sea, es que a mí me vienen cantidad de pacientes que te dicen, oye, es que me ha dado cita el psicólogo en salud mental para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses, y me ve 10 minutos o 15 minutos. Señores, eso no sirve para nada, no sirve para nada. Se está pagando un sueldo a un psicólogo, ¿qué hace? Porque se podrían hacer más cosas. Ese psicólogo podría hacer terapias de grupo, podría hacer grupos de relajación, podría hacer muchas cosas, pero también se les va, que lo dicen, en hacer papelitos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues te despedimos con una cuña publicitaria, así nos escucha cómo te levantas y te vas, Juribel, que tengas suerte con el paciente. Venga. Y muchas gracias. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid, en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Bueno, oye, también hay que poner publicidad, ¿no? Que me decías así, como te suena, la voz es buena, ¿eh? Los que tenemos en la radio con las voces son buenas. Bueno, vamos a poner otro corte, así nos da pie para hablar. Hemos querido poner el de Silvia, pero antes habló la ministra Mónica García. Vamos a escuchar 2 minutos y medio. En día sigue habiendo una visión de estos malestares equiparados a patología equiparada a medicalización. Y por eso tenemos una patologización de los malestares cotidianos y además una sobremedicalización de todos estos malestares. Y esto es problemático porque si ponemos la carga en las personas individualmente, ¿no? Si ponemos la carga en tienes ansiedad, tienes malestar, tienes depresión, ¿no? Hay una especie de reflejo de culpa, ¿no? La culpa la tienes tú, algo habrás hecho mal, ¿no? En este mundo individualista y neoliberal, algo habrás hecho mal para estar mal. Nosotros ponemos la carga de la prueba en la sociedad, ¿no? Si tienes un trabajo que no te permite llegar a fin de mes, si tienes malas condiciones laborales, si no encuentras una vivienda, si no puedes pagar el alquiler, si tus hijos no están de alguna manera dentro de los parámetros básicos y mínimos del bienestar, todos estos malestares no se curan con una pastilla, todos estos malestares se curan con una intervención social. Así que por eso este comisionado nace con la firme voluntad de darle 180 grados también al dedo que señala. ¿A quién señala? No señalamos a la persona, no señalamos a la persona que lo padece, porque todos y todas, ninguno estamos libres de padecer un trastorno de salud mental, y sí que señalamos cuál es el entorno y cuáles son esos determinantes. La vida te duele a ti, en primera persona, pero los determinantes de por qué te duele la vida muchas veces no están en ti, y entonces por eso desde este Ministerio queremos tener esa mirada. A menudo nos damos a entender que el problema, pues lo que pasa es que la persona no es capaz de sostener situaciones que son insostenibles, ¿no? Y le estamos diciendo, la casa está en llamas y lo que te vamos a dar es un traje ignífugo para que salgas de la casa en llamas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es apagar el incendio.
No está mal dar trajes ignífugos, porque en momentos graves, en momentos puntuales, en momentos agudos, hay que dar trajes ignífugos. Pero además tenemos que apagar las llamas de la casa, que son las que realmente están haciendo este trastorno y este malestar. Así que, bueno, si lo que son problemas sociales no tiene por qué tener una traducción individual en la persona y, bueno, pues el haz terapia o tómate un Orfidal o ve a un psicólogo, psiquiatra, no siempre es la solución. Muchas veces, además, es la solución, por supuestísimo que sí, ¿no? Pero ya tenemos evidencia más que contundente para poder ampliar esa mirada y, aparte de mirar a la persona, poder mirar también el entorno y los determinantes sociales. Para eso está este comisionado, para eso está este ministerio, para hacer que nuestras políticas abarquen, ¿no?, de alguna manera todos los malestares sociales, para hacer que las políticas públicas no solamente se centren en el artículo 43 de protección de la salud, sino que se centren también en los artículos 47 de la vivienda, en el artículo de redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? La salud en todas las políticas y la salud mental, por supuesto, en todas las políticas. Así que... Bueno, pues Gorri, vas a decir algo y luego hablamos con Lorenzo. Me gustaría decir... Bueno, hay que decir que Mónica García es médico. Bueno, es política, además de Madrid, bueno, pero es médico, ¿no? Sí, y ha ejercido. Y ha ejercido. ¿Cuál es tu opinión un poco de lo que estaba diciendo la ministra o en general lo que hemos escuchado hasta ahora? Voy a decir varias cosas. Se dice que en los psiquiatras lo primero es los pacientes, lo ha dicho mi compañero Lorenzo, en algunos psiquiatras hay muchísimo ego en la psiquiatría. Muchísimo ego. Además, podemos leer, yo no digo todos, pero creo que dentro de la psiquiatría es dentro de la parte de la medicina donde más egos hay. Además, como muchas, bueno, también están otros, los neurólogos, los tal, pero en general la psiquiatría tiene un gran ego. Además, como sus estudios no son muchas veces empíricos, pues yo siempre digo que muchas veces la psiquiatría es la brujería del siglo XXI, ¿no? Que te dan lo que te dan y no sabes qué te va a pasar cuando te lo dan. Sabes ciertas cosas, pero no todo. Quiero también decir que no se me puede decir que yo peque de estar normalmente conforme con lo que dicen nuestros políticos, pero he de decir que en este caso estoy de acuerdo con la ministra y también parte de lo que ha dicho Lorenzo. Mucho de la enfermedad mental es enfermedad social, no es enfermedad mental. La salud, lo he dicho yo aquí varias veces y lo digo siempre que puedo, la enfermedad es la falta de salud física, psíquica y social. ¿Vale? ¿Dónde metemos la enfermedad social, la enfermedad mental? ¿En la enfermedad física o en la enfermedad social? Ahí es donde el doctor Lorenzo estaba muy acertado. Yo no te puedo dar pastillas si tú tienes un trabajo de mierda, tienes 3 trabajos, 2 hijos en casa, tu madre la tienes que cuidar. Por lo tanto, ¿eso cómo se cura? Entonces ahí tiene que haber una transformación social importante, muy importante, en la que evitemos, ¿no?, este tipo de traumas. Pues los trabajos deben estar bien remunerados, tiene que haber vivienda buena. Y para eso tenemos que tener buenos políticos, no nuevos comisionados de salud mental. ¿Me explico? Un nuevo comisionado es una paga más. No me parece que sea una persona que vaya a arreglar. Se arregla desde arriba, desde el ministerio, desde el no mentir, desde una... No me quiero meter en política, es que es así, José Manuel, entiéndeme. Esto no se arregla hago un equipo de un comisionado que son mis amigos además. No sé si me explico. Gente a la que yo le quiero mantener una paga bien dada y 4 amigos más que hacen una serie de... Entonces, bueno, pues esa es otra de las cosas que veo, ¿no? Que no podemos... Además, el comisionado es duplicidad, duplicar otra vez trabajos, ¿no? No tenemos nosotros ya en la Comunidad de Madrid una persona de salud mental como es la doctora Mercedes Navío,
otra doctora más que deja de trabajar como psiquiatra para hacer un comisionado que va a realizar. Pues vamos a escuchar... Y lo último, perdona, que ya es lo último que quiero decir. También veo un problema grande en la salud mental, es la salud mental privada, tanto psicólogos como psiquiatras, que ven a los pacientes como números. Y muchas veces no veo mejoría. Yo veo en mis compañeros, llevo 10 años con mi psicólogo y le digo, si en 10 años no he conseguido mejoría, ¿cómo es que no has cambiado de psicólogo? Woody Allen lleva toda la vida. Sí, pero en el mismo. No sé. Lo que tienes que hacer es cambiar. Claro. Y el profesional debería hacerte cambiar. Cada 2 años, un profesional no te puede tener más de 2 años en tu consulta privada, porque ya ha conseguido todo lo que podía conseguir. Entonces, yo creo que hay buenos profesionales que te pueden arreglar una parcela de tu problema, otro te puede arreglar otra, otro otra, y cambiando cada cierto tiempo es como puedes mejorar holísticamente, ¿no? En la totalidad de tu problema. Pero si llevas 10 años en el mismo psiquiatra y no mejoras, o en el mismo... Lorenzo, escuchando ahora a Gorri, cuando hablaba del tema de los psiquiatras, los psicólogos, es lo mismo, ya sé que tú eres médico, primero médico y luego psiquiatra. Es lo mismo cuando alguien se rompe una pierna, que cuando decimos en broma te rompes la cabeza, ¿no? Un traumatólogo atiende a una persona, le hará una ortopedia, lo que tenga que hacer, ¿no? Un psiquiatra... Todo esto que estoy contando, que me estoy enrollando, es para ver si hay alguna diferencia entre un psiquiatra y otro especialista a la hora de tratar, si está más investigado el corazón que la cabeza, que el cerebro. Hombre, por supuesto. ¿Por qué? Danos esas claves. A ver, el corazón, ya que habéis nombrado el corazón, que por cierto hay especialistas físicos o de medicina orgánica que no es que sean dioses, son el Olimpo entero. No, eso te doy la razón, pero me refiero que hay más cantidad de egos en la psiquiatría. En cirugía, por ejemplo... Sí, bueno, a lo mejor es porque nosotros conocemos la psiquiatría, pero vamos por ahí, Lorenzo. Bueno, luego entonces, me estás preguntando que qué hacemos. Bueno, pues está claro que el estudio físico es mucho más fácil, porque se puede hacer in vivo. El del cerebro, ¿cómo se hace en vivo? Metiendo agujitas en el cerebro y analizando y tal y cual. Bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? Porque primero tienes que tener gente voluntaria, los cadáveres ya están más que estudiados, y bueno, y dan de sí lo que dan de sí. Dan una situación post-mortem, es decir, después de muerto, y es una situación fija que no se mueve, y dice, bueno, pues aquí le falta esta sustancia, no sé qué. Sí, muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando tiene que reaccionar? ¿Cómo el cerebro cómo se mueve o cómo se mueve? ¿Cómo reaccionan las neuronas ante un hecho, ante una circunstancia, etcétera, etcétera? Eso es muy difícil de investigar en el cerebro. En cambio, en el corazón es muy fácil. Pues mira, esto le ha producido taquicardia, esto le ha producido bradicardia, en fin, es muy fácil estudiarlo porque además hay aparatitos externos o muy poco agresivos que te permiten estudiar perfectamente la situación. Bueno, todos sabéis que se están haciendo, ya no es ninguna novedad, operaciones a corazón abierto. O sea, el cirujano tiene en la mano el corazón del individuo y está viendo lo que quiera. Digo viendo, porque claro, eso no es un estudio en profundidad. Quiero decirte que la psiquiatría, y como ha insinuado nuestro amigo Gorri, no tiene estas bases objetivas que tiene la medicina orgánica, eso es verdad. Yo no tengo análisis, yo no tengo, por mucho que digan, no es verdad. O sea, no, hombre, sí, claro, hay, pero ya digo, agujita hasta no sé qué parte del cerebro, aquí coge un poquito... Con una ecografía, una radiografía, ves si tienes hígado graso, si tienes una rotura de un hueso, en la cabeza, en el cerebro, nada, eso no se existe. No se ve nada, o sea que no. En fin, hay exploraciones, por ejemplo, pues las resonancias y todo esto, pero te dan daños estructurales generalmente a toro pasado. ¿Te parece si escuchamos ahora a Belén González, también es psiquiatra, la nueva comisionada? Por cierto, esta mujer es inteligente, no es tonta. Fíjate si es inteligente que a las 3 semanas, lo ha dicho ella. Ahora lo vamos a escuchar. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos a escuchar... Con lo cual quiero decir que espero que con esa inteligencia que Dios le ha dado y que le conserve, bueno, se dé cuenta a tiempo de que, bueno... Vamos a seguir debatiendo. Vamos a escuchar a Belén González.
Bueno, yo la verdad es que es verdad que no hace mucho que hice la residencia en salud mental y recuerdo como que la residencia en salud mental se inicia haciendo una rotación por un centro de salud mental. Un centro de salud mental, para que podáis entenderlo, es una especie de centro de atención primaria que organiza todos los recursos de salud mental y por donde se pasa siempre es como el eje organizador de toda la atención a la salud mental, y cualquiera que esté atendido va a estar primero atendido y va a tener como referencia ese centro de salud mental. Por eso cuando somos residentes empezamos a rotar por allí. Pues cuando llevaba aproximadamente 3 semanas yo estaba con un adjunto acompañándole, intentando enterarme un poco de qué iba esto de la salud mental, de qué veía ahí en los pacientes, pues tuvo a bien decirme una frase que en aquel momento me molestó mucho. Y es que me dijo, estábamos comentando un caso y me dijo, bueno, tú eres muy de grandes teorías políticas. Porque claro, yo estaba haciendo referencia a cuestiones políticas en el sentido de lo que estaba viendo en consulta. Esas 3 semanas en un centro de salud mental fueron suficientes para darme cuenta de que realmente era la política lo que estábamos viendo ahí. Que eso social se transformaba en un sufrimiento que terminaba en las consultas de salud mental. Y vi que ese centro de salud mental ejercía como de una especie de panóptico desde el que podíamos ver todo el sufrimiento. Y no solamente ver el sufrimiento que había en la sociedad, identificar las violencias que se producían en esta sociedad, el daño que nos hacíamos unos a nosotros o que nos hacían desde otros lugares, sino que también podía ver qué es lo que estábamos haciendo con ese sufrimiento. Y lo que estábamos haciendo con ese sufrimiento es mandarlo a consultas de salud mental. Es decir, la violencia y el dolor de la sociedad lo estábamos transformando en patología y mandándolo a una serie de clínicos o expertos como si pudieran meter ese sufrimiento y ese dolor y ese malestar en una trastienda, repararlo y mandarlo funcional otra vez al mundo. Esto tiene que ver con todos y no son verdades fáciles de escuchar. Creo que tanto Silvia como Andrea hoy nos traen cosas difíciles de escuchar y por eso estáis aquí, de hecho, o sea, por eso formáis parte de esta presentación, porque lo que tenemos que escuchar de ahí fuera nos apela directamente y nos apela porque hace que tengamos que cambiar muchas cosas. Es distinto pensar que uno tiene una enfermedad a que tiene un problema. Porque cuando uno tiene una enfermedad es el técnico en enfermedades, ¿no? En este caso el técnico es en sí, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, quien tiene que solucionar ese problema. Sin embargo, cuando pensamos de dónde viene esto, qué es lo que me ha pasado, lo trasladamos a un contexto mucho más amplio. Y en ese contexto mucho más amplio estamos operando todos. Y todos estamos formando, en cierta manera, parte del problema y podemos formar parte de la solución, obviamente. Pero esa solución no va a estar solamente en consultas de salud mental. De hecho, lo que nos estamos encontrando en este momento es un desbordamiento un desbordamiento histórico de las consultas y de las demandas a salud mental. Y en gran parte tiene que ver con esto, tiene que ver con que estamos llamando enfermedad aquello que son problemas sociales. Y cuando esto entra en consulta, es muy difícil que salga, porque no lo entendemos. No entendemos cómo algo social que escapa a mi control médico, de clínica, de psiquiatra, lo tengo que resolver yo ahí. Y esto es muy frustrante. Por una parte, a los clínicos nos parece muy frustrante porque desde la consulta podemos resolver o podemos acompañar algunas cosas, pero no podemos resolver todo lo que está pasando ahí fuera. Entonces, hay que pedir que para que pueda haber una atención de calidad y para que podamos atender y acompañar a todas las personas que lo necesitan, tenemos que hacernos cargo y responsabilizarnos de todo esto que está pasando afuera, que tiene que ver con políticas globales, que tiene que ver con el cuidado que nos damos los unos a los otros, que tiene que ver con que trabajemos menos y con que queramos trabajar menos, con que repartamos mejor los cuidados, para que no haya mujeres que tengan dobles y triples jornadas laborales y que vengan a consulta diciendo tengo insomnio y tengo depresión.
No, uno no tiene insomnio y depresión, tiene 3 jornadas laborales. Y eso hay que poder decirlo. Y esto es más fácil decirlo fuera, todas juntas, que de decirlo dentro de una consulta de salud mental. Esta es una de las grandes tareas que tenemos que afrontar, y esto es de lo que he podido aprender estando no solamente en el Centro de Salud Mental, ¿no? Como bien decía Javi, yo venía de hacer un máster en estudios feministas con Marta, estuve también en el Defensor del Pueblo, entonces siempre he estado intentando irme hacia la periferia para tener una visión que no solamente me parece más completa, sino que me parece más ajustada, porque estamos atendiendo en lo médico cosas que son de lo social y que tienen que ser atendidas desde otro lugar, tienen que ser respondidas desde otro lugar. Tenemos que dejar de ser taquígrafos del desastre. En una consulta de salud mental tenemos la sensación de que estamos registrando muy bien todo lo que pasa. Estamos registrando muy bien, pues esto que os cuento, violencia de género, precariedad laboral, violencia contra minorías, migraciones. Vamos a sacar unos libros ahí históricos y antropológicos que aquello va a dar gusto verlo. Ahora, tenemos que pasar a la parte operativa, y esto también tiene que ver con la deontología de la salud mental. Y es que estamos obligados a denunciar eso fuera, a llevarlo fuera y a traerlo a un comisionado como este para que podamos actuar sobre ello. Yo me acuerdo... Exactamente, lo dejamos aquí. Luego es que os voy a presentar a otra de las conversaciones. Perdóname, Lorenzo. Que yo me acuerdo de los tiempos de la antipsiquiatría, que esto realmente es una derivación en ese sentido, que preguntaban, ¿usted es de los que encierra o se encierra? Asambleariamente, ¿no? O sea, esto es lo que está diciendo. Tenemos que denunciar, pues ya denunciamos, ¿y esto? ¿Y qué? O sea, la sensación que... Vamos a ver. ¿Hay algún político que se preocupe del tema que me habéis expuesto a la entrada de esta Santa Casa? ¿Hay alguien que se preocupe de eso? ¿De que una persona que tiene necesidades de un tratamiento adecuado no haya dónde hacerlo? Si no tienes dinero para ir a un hospital privado. Esto ya lo dice ella. Yo quiero poner un ejemplo. Esto ya lo dice ella. Si me permitís, quiero poner un ejemplo muy claro, ¿no? Mucho de la enfermedad mental es enfermedad, pero enfermedad social. Y yo quiero ver, esto se arregla desde la política, claro, no desde la psiquiatría. No necesitamos psiquiatras que necesitamos buenos políticos. Y yo lo que quiero poner es un ejemplo. Ha habido hace poco un político al que han echado de su partido, un congresista, ¿no? Han echado de su partido y él se ha quedado. Y él ha dicho, es que yo, ¿cómo doy de comer a mi familia? ¿Cómo, si me echan de aquí? Hablamos del exministro, que ahora es diputado. Sí, pero ¿cómo voy a dar ¿me vais a pagar lo que yo cobro aquí? No, pues me quedo. ¿Cómo que te quedas? Primero, eso es un ejemplo claro de lo que hacen la mayoría de esas personas allí, de que tenemos no sé cuántos senadores, no sé cuánta duplicidad. Pero quiero decir otra cosa. Entonces, todo lo que está hablando esta señora se arregla desde esas instituciones, no desde la psiquiatría. No necesitamos poner una psiquiatra. Claro, entonces la conclusión, Lorenzo Gorri, es: habla muy bien, todos hablan muy bien, vamos a escuchar a otra, hablan muy bien, tonta no es. Tienen buenas ideas, pero parece ser que este comisionado todos esperábamos, al menos del mundo de la salud mental, yo como familiar, tú como afectado y tú como profesional, que hubiera algo más, ¿no? Pues vamos a escuchar... Una cosa, ¿sabes? Sí. Pero, ¿y esta señora por qué no estudió políticas en vez de estudiar psiquiatría? Es lo que yo no entiendo. Hemos perdido una psiquiatra muy lista para ganar una política mal formada. Bueno, no sé si me explico. Vamos a seguir con la charla, que si ahora no recuerdo mal, está Andrea González. Andrea González es una jovencita, bueno, ya no tan jovencita, fue presidenta, es presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes y actualmente, desde octubre del 22, es presidenta del Consejo de la Juventud en España. Seguimos. Bueno, a ver, he reducido, porque esto era la carta a los Reyes Magos, literalmente. Además, tenemos aquí a la ministra de Juventud e Infancia, pero trabajamos con todos los ministerios para hacer llegar las propuestas, porque efectivamente son completamente transversales. Hemos hablado, ¿no? Y creo que ha quedado bastante manifiesto aquí que salud mental también es precariedad.
Las personas jóvenes somos el colectivo de los colectivos más precarizados, somos el segundo colectivo de edad con más riesgo de pobreza o exclusión social después de los niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que cuando hablamos de salud mental y pedimos y pediremos, por supuesto, al Ministerio de Sanidad qué podemos hacer para mejorar esta realidad, creo que sí, evidentemente, pese a todo lo que estamos hablando, es importante aumentar el número de psicólogos y psicólogas en el sistema sanitario para que el acceso a terapia no sea solo para aquellas personas que pueden pagar con suerte 50, 60 euros por sesión, y por supuesto también mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, ¿no? Porque para nosotras la juventud visibiliza también porque ya tiene una edad mucho más madura, pero la gran mayoría de problemas, o muchísimos problemas, empiezan en la infancia, empieza cuando todavía se tienen 14, 15, 16 años. Pero más allá de toda esta parte del Sistema Nacional de Salud, para nosotros mejorar la realidad de la salud mental de las personas jóvenes pasa por muchísimas cosas. Primero, porque tenemos un gran problema de emancipación entre la gente joven. La gente joven se emancipa de media a los 30,3 años de edad, o sea, cuando deja de ser joven. Además, solo hay un 16,3%. Bueno, sí. Sí, cuando dejamos de ser jóvenes, cuando cruzamos la barrera de los 30. Y además, solo el 16,3% de las personas jóvenes está emancipada, la mitad de la Unión Europea. Que sí, que podemos hablar, y se habla mucho cuando hablamos de esto de no, es que España tiene un componente cultural. Bueno, es que no podemos pagar los alquileres. Creo que todas aquí podremos estar de acuerdo en que es imposible, inasumible, pagar el precio de los alquileres actualmente, ya no solo en las grandes ciudades, mucho menos cuando eres una persona joven, que tenemos un salario mediano de aproximadamente 12.300 euros al año. Entonces, hablar de salud mental también pasa por mejorar la situación en respecto a la vivienda, no únicamente con un bono del alquiler, que por supuesto va en la buena dirección, pero que no ayuda al grueso de las personas jóvenes, sino que pasa por ejecutar la ley de vivienda, regular el precio de la vivienda en las zonas tensionadas, hablar del alojamiento habitacional, que es la manera en la que nos emancipamos las personas jóvenes, porque ya hemos pasado de pagar 600 euros por un estudio en el centro a 600 euros por una habitación, pero tiene una ventana con luz exterior. Entonces, esto sería lo primero y lo que creemos que en cierta manera más está haciendo sufrir a las personas jóvenes, porque cuando no tenemos un espacio en condiciones dignas, que esta es otra, en qué condiciones nos emancipamos las personas jóvenes, solo hay que abrir cualquier portal de vivienda y ordenar por precio, pues no podemos tener nuestra propia autonomía para poder trabajar, para formar proyectos de vida. Las mujeres en España tenemos menos hijos, las mujeres jóvenes en España tenemos menos hijos de los que queremos tener, y cuando preguntas por qué, porque no podemos pagarlo, porque si me he emancipado con 33 ya no puedo formar una familia. Luego también hablamos de trabajo y de salario digno. España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro juvenil, por encima de cualquier otro país de la Unión Europea. Hablamos también de eternos becarios que hasta los 28 hacen prácticas no remuneradas, y para eso también hay que hablar del estatuto del becario y de la parcialidad no deseada que sufrimos las personas jóvenes, que el 40% de las personas jóvenes trabaja de manera parcial porque no encuentra de manera completa, o la imposibilidad que tenemos actualmente frente a otros países de la Unión Europea de poder compaginar nuestros estudios con un trabajo, ¿no? Que esto de job student, que está muy de moda en muchos países, aquí es tú trabajas y luego ya te apañas, con lo que repercuta en tus estudios universitarios. Y hablar de salud mental, por supuesto, también es hablar del sistema de orientación académica, es hablar de cómo estamos enfocando a los niños y niñas desde muy pequeños a elegir qué quieren estudiar, y en tercero de la ESO ya estás eligiendo entre matemáticas académicas o aplicadas. Y si te equivocas y luego quieres hacer otro bachillerato, bueno, menudo drama, porque tengo que repetir estas asignaturas, porque tengo que hacer todo sin mis compañeros. Entonces, hablar de salud mental también es hablar de la presión que sufrimos los estudiantes cuando esta idea o esta broma de chupito cada vez que se diga la palabra EBAU en segundo de bachillerato es una broma, pero es que desde el primer día el único objetivo, por ejemplo, de preparar nuestro futuro universitario es pensar en el examen, pensar en la EBAU y pensar en que esto va a que nuestra vida va a depender de este examen, y no poder hablar de otras formas de estudios como la formación profesional dual, etc. Y ya, por último, casi por último, también hablar de salud mental es hablar en este caso de pobreza, que las personas jóvenes menores de 23 años no puedan acceder al ingreso mínimo vital es una forma de discriminación, que las personas de 23 a 30 años tengan requisitos todavía más exigentes que los mayores de 30 años para acceder al ingreso. Bueno, podríamos seguir así, pero
yo escuchando esta, que también habla muy bien, y es una chica preparada, fíjate la formación que tiene, pero a mí, desde mi punto de vista, fue un evento más político que de salud mental. O sea, del suicidio no se habla apenas, sigue el 024 con el chollo para la Cruz Roja. Hemos dicho que la gente humilde tiene que esperar meses para atender al psicólogo. Nos ha pasado aquí en la entrada con una persona que conocemos, lo que hemos explicado, que su madre pues no sabe dónde poderla meter si no tiene dinero para ingresarla en un sitio privado. Lorenzo, yo podría decir una cosa. Nos quedan 8 minutos. Sí, pues yo solo quiero decir una cosa. Los problemas de verdad sociales se van a empezar a solucionar, ¿sabes cuándo? Cuando lo sufran también los políticos. Cuando los políticos tengan el sueldo, no el medio, bueno, entonces sino el sueldo, sigamos de por vida, vamos a estar con estos problemas. Ese es el problema. Vale. Ese es el gran problema. Claro. Que ellos no sufren los problemas sociales. Ni ellos ni sus hijos, porque sus hijos van a colegios de élite, sí, después tienen público, pero luego fíjate las hijas de Zapatero, forradas gracias a hacerles estudios a Venezuela. O sea, vamos a ver, ¿qué estudios harán esas dos a Venezuela? Bueno, dejémoslo ahí, no nos metamos eso. Pero bueno, eso es lo que quiero decir, que hasta que esta señora que habla muy bien, que tal, no sé, no está sufriendo los problemas de la juventud, lo está hablando de lo que hay, pero ella no lo sufre. A ella, en verdad, lo único que quiere es qué cargo va a tener después de que se acabe este. Yo creo que va a ser una política de futuro. Fíjate, recordemos el nombre, tenía un segundo apellido que no recuerdo ahora. García González. Andrea González, con un apellido Levy o algo así. Yo creo que esa mujer, claro, algún Andrea día, González no, ojo, no me quiero arriesgar con el apellido, era algo raro. Míralo si puedes en internet, mientras que Lorenzo habla. Esta es una Andrea González, una jovencita. Sí. Lorenzo, ¿tu opinión como profesional, te esperabas esto de este comisionado de salud mental o un poquito te ha...? Mira, desde que se publicó la estrategia de salud mental última, ¿te acuerdas? Que ya se comentó ampliamente aquí incluso, ¿no? Que, bueno, pues la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Salud Mental publicó también sus críticas y tal, y ya se vio entonces la deriva social que querían imprimir a este asunto, Claro, pues esto es la consecuencia de todo eso. Es decir, en ese aspecto son coherentes, son lógicos. Si yo creo que todo el tema está en lo social, pues es lógico favorecer todo lo que tenga que ver con los remedios sociales. Ellos mismos reconocen que trasciende claramente del Ministerio de Sanidad. Claro, por supuesto. Ahí está metido el Ministerio del Trabajo, claro. También está metido el Ministerio de Seguridad Social, lo dicen ellos, Claro. Y más, y educación, ahora estaba hablando de la educación, de no sé qué, bueno, pues no te digo nada, cambiar todo eso... Que los jóvenes tengan ingresos sin pagar, porque claro, aquí el problema es no gastar dinero, claro, en lo que se debe, como dice Gorri. ¿Todo eso cómo se hace? Sin dinero. Venga, hombre. Aparte que son problemas muy serios. El empleo, por ejemplo, depende solo de la política, de verdad. Pues tú puedes obligar a los empresarios a pagar a todo el mundo 2.000 euros por jornada laboral normal. Los puedes obligar por ley. ¿Cuántas empresas aguantarían? Porque claro, al final, ¿quién crea empleo? ¿Las empresas o el gobierno? El gobierno es capaz de crear empleo público, que nos cuesta un riñón. Un riñón. Y no sé yo, en muchos casos, como ha dicho Gorri, hasta qué punto es necesario, o se están duplicando puestos, etcétera, etcétera. Bueno, duplicando o cuatriplicando. Sí, bueno, lo que sea. Porque sí, lo tenemos en los ayuntamientos, en las comunidades, en las no sé qué... O sea, un poco a mí lo que me da la sensación es, lo digo con el buen cariño, de verdad, no estoy diciendo de mal rollo. Hemos hablado del hígado, ¿no? Pues si hubiese un comisionado para la salud y apareciese... Bueno, esta es otra, Pues déjame, fíjate, voy a poner un ejemplo, perdona, Lorenzo, perdóname, Y sí, hablaran del alcohol, hablan de los grasos, pero no hubiese un médico de corazón, ¿no? Un profesional del corazón. Un poco la sensación que me ha dado, aunque ella es psiquiatra, aunque la otra es joven, la otra es afectada, que están haciendo más política que realmente tratar de solucionar unas realidades que es el día a día, ¿no? No sé si me explico. Bueno, yo es que además, vamos a ver, no quiero personalizar porque yo no conozco a estas personas, personalmente quiero decir. Por ejemplo, Silvia, ¿no? Silvia, que habla bien, que dice que o han dicho allí que era una enferma mental, o que ha tenido, ha tenido algún problema mental, ¿no?
Y ahora está, pues en fin, aparentemente, tal como se la ve y tal, pues está bien, ¿no? Bueno, ¿cómo ha conseguido estar bien? ¿Solucionando problemas sociales, de verdad, todo esto que se ha hablado? ¿O tratándose? Yo recuerdo, porque también Belén habla del electrochoc, por ejemplo, se ha hablado ahí, creo. Bueno, yo recuerdo a Gironella, no sé si vosotros recordáis a Gironella. Me suena, pero en este momento me pillas. Es un novelista que escribió una trilogía sobre la Guerra Civil Española. Ahora. Los cipreses creen en Dios, la primera de ellas, en fin, bueno, un señor que en mi época juvenil se leía bastante y con fruición. Este señor era un paciente bipolar, muy serio, muy importante. Cuando le daba la parte depresiva, se quería matar, ¿vale? Lo trataba el catedrático de psiquiatría de entonces de Barcelona, porque él era catalán. Y yo recuerdo haber oído a este hombre en televisión hablando del electrochoc, diciendo, horroroso, horroroso. Bueno, cuando te aplican el electrochoc, lo primero que ocurre es que pierdes la conciencia. ¿Cómo sabes que es horroroso si estás inconsciente? O sea, es perjuicio, y hay que decir que este hombre podía decir eso porque el electrochoc le sacaba del rollo mal rollo, pésimo rollo del suicidio. Si no, no hubiera podido decir nada. Pero eso no lo reconocía, y este es el asunto. La culpa la tenía el electrochoc, que era horroroso. En vez de decir, gracias al catedrático fulanito de tal, que me aplica el electrochoc y me saca de estas historias, ¿no? No, eso no. Es una pena, pero es así. Bueno, pues a esta chica le falta eso. ¿Cómo ha llegado a estar bien? Que lo diga, que lo cuente. A lo mejor es que tiene un sueldo también. No, pero parece... Claro, eso es lo que me gustaría a mí saber, si esta señora lo que ha conseguido no es curarse de problemas de salud mental, sino lo que ha conseguido es curarse de mejorar gracias a que ya no tiene problemas sociales. No sé si me explico. Sí. Bueno, tampoco queremos centrarnos No, pero depende de la enfermedad que haya tenido. Claro, está claro. Tampoco queremos centrarnos en ella acusándole nada, ¿no? No, pero lo que sí quiero dejar claro es que son todo o sea, van todas políticamente en lo mismo, que es puestos para no solucionar al final nada. O sea, lo que necesitamos, y yo lo sigo diciendo, y son buenos políticos, que no quieran estar ahí, porque yo te lo vuelvo a decir, el exministro ahí se ha quedado cobrando 4.000 euros al mes, más las no sé qué. ¿No qué? Más, 4.000 más. Sí, pero bueno, me refiero le han quitado de comisiones, de varias comisiones, eso significa... Sí, por eso te digo, como le han quitado de comisiones, pero... y dice, yo es que ahora no tengo chofer. Yo es que ahora no encima querrá chofer y querrá despacho propio y lo quiere todo. Pero si además por ser ministro va a cobrar toda la vida... Por ser ministro en este país. Bueno, cobran toda la vida, no, cobran durante un tiempo. Mucho tiempo. Bueno, el expresidente sí. Bueno, sí. Y creo que muchos ministros también. Pero solo llegan, no sería el tema, solo llegan. Bueno. Tus conclusiones de lo que has leído, Lorenzo, de otros colegas, de otros compañeros, de profesionales de la salud mental, ¿qué opinan sobre este comisionado? Lo has dicho al principio, pero un poco... Que los psiquiatras estamos dispuestos, yo no soy nadie para decirlo, pero por lo que he leído del presidente, por ejemplo, de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Salud Mental, estamos dispuestos a ayudar, colaborar en lo que sea. Pero mal empezamos si ni siquiera se nos invita a un acto como este de presentación de la comisionada, ¿no? Entonces, realmente presentación de la comisión, ¿no? Bueno, entonces, estamos dispuestos, por supuesto estamos dispuestos a que se respete nuestro ámbito, que es médico. Claro que estamos viendo constantemente problemas sociales, claro, pero ¿quién escoge el paciente? O sea, ¿dónde está el filtro para que el paciente diga, pues mire, usted no tiene que ir a salud mental, usted tiene que ir a trabajo social? ¿Dónde está ese filtro? ¿No está? Entonces el paciente se apunta y se cita para ver al psiquiatra o al psicólogo, a quien sea, que es el que lo recibe. Y el que dice, él explica, mire usted, una cosa es sufrir y otra cosa es padecer. Usted sufre lo que sea, lo que él diga, precariedad laboral, tal, lo que sea, malos tratos de la pareja, problemas de relación con la pareja. ¿Cuánta gente no se puede separar por cuestiones económicas y están aguantando mecha? ¿Cuánta? Un montón. Todo eso, claro que sobrecarga psíquicamente, hombre, evidente. Eso es sufrir de momento. De momento. Pero está claro que el psiquiatra no lo puede solucionar. Entonces,
¿Qué hace el psiquiatra? Bueno, primero, si ve que el sufrimiento ese provocado por la cuestión X social supera los márgenes de aguante que tiene esa persona, ¿qué va a esperar? ¿A que se quiera matar y tal? Pues intentar tratarlo para paliar aquello, que ya sabe que el problema básico y se lo dice. Vamos, yo por lo menos, mire usted, ¿a usted le pasa esto? Sí, está en el paro y tiene muchos problemas económicos, va a seguir estando en el paro y con muchos problemas tengo económicos. Tengo una paciente que llevo 20 años, diciendo que se tiene que separar, no se va a separar. Gorri, cuéntame un poco... Andrea González Henry. Henry, yo sabía que era algún apellido así un poco... Andrea Levy fue la famosa política del Partido Popular que sufrió una enfermedad muy dolorosa y que tuvo que dejar la política. Una muy buena política, bueno, en mucho auge, yo no sé si buena o mala, porque yo ya no me voy a poner en estas discusiones, pero una con mucha esto. Tal vez, Gorri, tú que has estado en el mundo asociativo... no vamos a hablar si el presidente de la Confederación, la presidenta de Madrid, quiero ¿pero crees volver a que ahí decir... tendría que haber tal vez alguien con más peso en el mundo de la salud mental, tal vez para poder explicar estas cosas que estamos explicando hoy aquí, que sí, que está muy bien hablar de la precariedad laboral, está muy bien hablar de los bajos salarios, pero la realidad ¿cuál es? Que los pacientes siguen teniendo problemas. No, sufriendo. Yo creo que la salud mental es un sufrimiento puro y duro. Eso es la salud mental. La salud mental es el sufrimiento que no tiene nada físico, en teoría. O sea, no nada físico, me refiero nada que podamos ahora mismo detectar y que no es salud social. Lo que pasa es que estamos mezclando, y creo que equivocadamente, salud social con salud mental. Perfecto. Porque lo que de verdad vivimos, bajo mi punto, y lo he dicho en muchas ocasiones en mis vídeos, de un loco en mi cabeza, es que vivimos en una sociedad enferma, terriblemente enferma. Y que no vemos... y que no vemos mejoría, ¿no? Yo no la veo, yo veo a los políticos, bueno, fíjate, nuestro presidente se va 5 días por el morro, o sea, me da igual de qué partido sea, que si me dices... Te puedo decir, se lo ha quitado del sueldo, ¿ves? Igual bueno, ha cogido y le ha dicho, quítame de las vacaciones. Para decir que volvemos, pero que va a hacer una remisión y que va a cambiarlo todo y vuelve a mentir. A mentir descaradamente, me da igual, pero también de otro signo político. El señor de Cataluña, el Puigdemont. O sea, ¿tú crees que esto que vemos... me da igual, el Feijóo, me da igual. O sea, tú vas a las hemerotecas y ves verdaderas... no sé cómo decirlo, pero dices, ¿cómo puedes salir a la calle habiendo pasado esto y tienes la vergüenza de salir a la calle? Oye, una consulta, nos vamos del tema. ¿A qué años te fuiste tú, empezaste a vivir fuera de casa? A los 19. A los 19. ¿Y cuándo fuiste a un piso, da igual que sea tuyo con tu mujer, a qué edad? Más o menos. No, compartido. O sea, yo fui a un piso compartido, me fui a los 19, pero es verdad que he tenido varias rachas de tener que volver a casa de mis padres. Porque... ¿Y hasta qué edad te fuiste pero a un me emancipé directamente. Digo, bueno, con tu mujer o con alguien con mi que mujer, quieras, cuando estuve con mi mujer, que yo tendría pues 34, 35 años. Yo me fui, yo siempre he vivido en pisos desde los 18 años y a los 30 años me casé y fui a un piso, pero hasta entonces siempre he vivido en pisos compartidos. Lo digo por lo que dicen también ahora, ¿no? Tú, Lorenzo, ¿a qué años te fuiste a vivir con tu mujer? ¿A un piso? Bueno, como militar estarías viviendo por ahí por distintos cuarteles y por distintas ciudades, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Porque a veces también decimos que los jóvenes no se pueden emancipar, pero sí, ¿a qué hora nos...? ¿A qué hora nos...? Bueno, no pasa nada, ahí está el teléfono de fondo. Yo me casé tarde, pero previamente vivía por mi cuenta, vamos, por mi cuenta, con mis hermanos. Con tus hermanas. En un piso en Madrid. Todos o sea, no te fuiste con 23 años a vivir solo tú a un piso con 24. No. Yo siempre he vivido con hermanas, o en fin. No, lo digo un poco porque también estamos hablando ahora, es bueno también recordar la gente como vivíamos antes, ¿no? Que no piense nadie que con 23 años nos íbamos a vivir un piso solo. Yo hasta los 30 años compartía piso. Bueno, lo que pasa es que, bueno, a ver,
El problema es que hoy en día ni los adultos podemos vivir en un sitio solo. Habrá mucha gente que seguramente no podría vivir con los hermanos tampoco, porque si no hay ingresos... No pasa absolutamente nada. Dejemos el teléfono de fondo ahí, que así no suena de musiquita. O sea, que hay una realidad, te digo por lo que decían los jóvenes, ¿no? Que antes la gente se emancipaba antes, pero hay una realidad. Lo hemos comentado aquí. Claro, es que si emanciparse significa tener capacidad para vivir de un sueldo, hombre, pues yo sí, cuando acabé la carrera. Empecé a trabajar al día siguiente. Vale. Yo lo que quiero decir es que yo me emancipé, pero me fui de casa de muy malas formas. O sea, no fue una cosa. Tú es que ya eras travieso desde joven. Sí, además yo tenía mis problemas de salud mental, tenía mis problemas con las drogas, tenía muchos problemas y entonces no soy un ejemplo. No eres un ejemplo digno de comentar. No, además no me o sea, lo que no voy a hacer es ocultar mi pasado, pero tampoco tengo por qué sentirme orgulloso. Perfecto. Bueno, pues vamos a recordar algunas cosas. 30 de mayo, sabéis que la Asociación La Barandilla, y ahí va a apoyar la Asociación Tú Decides, comenzamos un nuevo proyecto que es Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Algo que se habla de la soledad de los mayores, que es tremenda. En residencias, en casa, en pisos compartidos, los mayores tienen mucha soledad, no tienen hijos. No tenemos tantos hijos como se tenía antes, con lo cual es más difícil el poder pensar que nos van a cuidar nuestros hijos. Hay soledad a mediana edad, problemas laborales, hay soledad en los jóvenes, lo estamos anunciando, pero verdaderamente nuestra preocupación, y fíjate, estamos aquí una persona, gerente de una asociación de personas con diagnóstico en salud mental, estamos hablando de un psiquiatra, estamos hablando de un familiar, todos conocemos lo que es la soledad en el mundo del trastorno mental grave, que no se habla lo suficiente y que hay que ponerlo en la agenda política. Yo sé que muchas cosas queremos poner, pero eso es una de las grandes preocupaciones que en tu asociación... Es que la soledad no deseada en sí mismo es un problema de salud mental, bajo mi punto de vista. Bueno, porque crea un sufrimiento. Puede producir problemas de salud mental. Creo que es... Si es que la enfermedad no le ha causado la soledad. Por eso, yo creo que generalmente es la enfermedad la que crea, porque el que no tiene un problema de salud mental... no tiene una soledad no deseada porque puede comunicarse, sale, entra, tal. Entonces yo creo que o un problema de salud mental, o un problema físico, o un problema de edad, ¿no? Tiene que haber un problema de base para la soledad no deseada. En todo caso, voy a poner un ejemplo. Hace poquito, este 3 de diciembre pasado, creo que hicimos un programa con una persona en silla de ruedas, otra persona ciega, y decía el ciego, claro, se ha hecho ya con 60 años, no tiene mujer, no tiene hijos, y decía que él se sentía solo cuando salía a la calle. Que en casa al menos escuchaba la radio, podía ver la televisión, podía jugar con el ordenador, pero cuando salía a la calle, pues los amigos se habían casado, había perdido relaciones, y que claro, en la calle no conocía a nadie, entre otras cosas porque es ciego. Pero tiene un buen sueldo ese ciego. En el caso de las personas con trastorno mental grave, si encima no han podido trabajar por las circunstancias que sean, pues les queda una paga muy humilde, con lo cual hasta esas dificultades tienen. No solo trabaja el 18%, significa que el otro 82% de las personas con un trastorno mental grave no tienen las posibilidades que podemos hacer nosotros al salir, de ir a tomar un café, de tener relaciones, con lo cual se cierran. No tienen hijos la mayoría, no se casan la mayoría de ellos, y encima una parte importante se separan. Bueno, pues el 30 de mayo, una gran jornada en la Asamblea de Madrid. Hemos tenido el honor de que la Asamblea de Madrid pues cede parte de sus instalaciones. Hay alguien que está llamando insistentemente, es algo urgente, psiquiatra, porque es el tuyo y no te puedes levantar. Pero decía que eso me despista, decía que tenemos que pensar que va a ser una jornada maravillosa. Repito, Asamblea de Madrid, 30 de mayo. Se pueden inscribir en dirección @labarandilla.org, donde van a hablar psiquiatras, psicólogos, personas con problemas de salud mental que están pasando por una soledad no deseada, y que desde aquí recomiendo que la gente se apunte. Y también otra cosa, no sé si os gusta jugar al golf. ¿A ti, Gorri, te gusta jugar al golf? No he jugado al golf en mi vida. No has jugado en tu vida, pues igual que yo, me cachis ya. Y Lorenzo, ¿tampoco has jugado al golf? Bueno, pues de aquí nos vamos a hacer 3 jugadores de golf para el 15 de junio, el primer torneo nacional por la salud mental, un torneo de golf. No sé si te lo he mandado, Lorenzo, pero que lo sepas. Si tienes algún amigo golfista, anda, dile que se apunte también en dirección @labarandilla.org. Va a ser un torneo maravilloso en la Faisanera, un paisaje alucinante que hay en Segovia, y hacemos nuestro primer torneo de golf por la salud mental. Va a ser muy divertido, se lo va a pasar muy bien la gente. Toda la información en www.labarandilla.org. Lorenzo, ya sé que siempre hacemos publicidad de la asociación, pero oye, si hacemos cosas bonitas,
¿no? Pues es bueno que se sepa. Pues queridos amigos, que ha sido un verdadero placer. Espero que les haya servido este programa. Y bueno, oye, al menos se ha creado el comisionado de la salud mental, que eso es importante. Otra cosa es el contenido. El contenido o cómo lo vaya a desarrollar. Con eso nos vamos. Don Lorenzo, un honor como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Egorri. Un placer. Siempre un placer venir a veros. Soy José Manuel Dolader y nos vamos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado.